Buenas a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso de planificación básica en hilandofino.net. En esta segunda clase vamos a ver los tipos de planificación. Anteriormente, finalizando la clase 1, os comenté que íbamos a ver las unidades de planificación en esta segunda clase, pero he creído por conveniente mejor hablaros de los diferentes tipos de planificación de forma general para que tengáis una idea mucho más global de lo que son los diferentes modelos que podemos encontrar. Vamos a meternos ya un poco en harina para hablar de los dos grandes modelos de planificación que podemos encontrar actualmente. Seguramente habréis oído hablar del modelo convencional y del modelo de planificación contemporánea. Son los dos modelos que más se utilizan, incluso el modelo convencional ya se está poniendo ya un poco en entredicho y se está dejando de utilizar sobre todo en alto rendimiento para pasar a modelos de planificación más complejos como son el ATR, que es un modelo de planificación contemporánea, y otros modelos que veremos posteriormente como es el de planificación inversa, que es un modo de planificar. Hablando de la planificación convencional, macrociclo, a ver, esto está mal, esto sería macrociclo tradicional, ¿vale? De Mateyev, del teórico que hemos visto en algunas clases ya. Este modelo convencional, pues bueno, fue generado en la década de los años 60-70 y bueno, se basa básicamente en que primero se trabaja el volumen y posteriormente se trabaja la intensidad en lo que es la planificación del entrenamiento. Luego en los modelos contemporáneos el trabajo de estas capacidades de tanto volumen como intensidad pues se va alternando en diferentes periodos a lo largo del año para poder estar en varios momentos, del año con un pico de forma. Vamos a ver las características de cada uno. También vamos a ver los problemas que podemos tener dentro de cada uno y ya vamos desarrollando un poquitín más esta parte de la clase. En primer lugar, el macrociclo convencional. Buscamos un pico de forma al año. Entonces, claro, al buscar solo un pico de forma al año tenemos la problemática de que solo podemos competir durante un pequeño periodo de tiempo, mientras que en la planificación contemporánea, en la planificación ATR, se buscan varios picos de forma. Bueno, antes de continuar, quiero hacer un poco una aclaración. Cuando hablo de ATR, no es que la planificación contemporánea sea solo ATR, ¿vale? ATR es un modelo de planificación. Planificación contemporánea incluye varios modelos, como puede ser el ATR, como puede ser la teoría de bloques, como puede ser la planificación inversa, ¿vale? Pero yo aquí lo estoy centrando todo en el ATR, puesto que como estamos hablando de deportes de resistencia, es el modelo que más se ajusta para este tipo de deportes. Luego aquí, en cuanto a la planificación convencional, sí que el único modelo que se conoce es el macrociclo tradicional, ¿vale? Bueno, continuamos. Bueno, como he dicho, un pico de forma, varios picos de forma. En el macrociclo tradicional, primero se busca trabajar un largo periodo de volumen y posteriormente un largo periodo de intensidad, o un periodo de intensidad más corto, pero también muy prolongado. Es decir, la forma se va adquiriendo muy poco a poco buscando estar en forma en un determinado momento del año. En cambio, en la planificación ATR y los modelos contemporáneos, lo que se busca es una alternancia de esas capacidades, tanto del volumen como de la intensidad, buscando estar en diferentes momentos del año con un pico de forma concreto. Esto se da porque actualmente en el deporte de alto rendimiento y también ya no digo porque sea de alto rendimiento, sino en el deporte en general, pues hay muchas competiciones a lo largo de todo el año distribuidas de forma aleatoria a lo largo de todo el año. No se concentran las competiciones en una época del año en concreto de 3-4 semanas, sino que pues, los deportistas pues, van compitiendo, o vamos compitiendo, mejor dicho, a lo largo de todo el año. Entonces, claro, usar un modelo de planificación convencional para competir en diferentes momentos del año, pues hace que no estés bien en las primeras fases del entrenamiento. Quiero mostraros, antes de continuar, una pequeña gráfica de la distribución del volumen y de la intensidad, tanto en una planificación clásica como en una planificación contemporánea. La línea negra, esta que os estoy marcando con el puntero rojo, sería el volumen, mientras que la línea discontinua de puntos negros sería la intensidad.
Como veis, en una planificación clásica, al principio el volumen predomina sobre la intensidad. Vale, esto es una aproximación, ¿vale? Tampoco lo toméis como tal. Pero que lo que yo quiero es que os quedéis con la idea. Al principio se trabaja mucho volumen, menos intensidad y bueno, todo va en aumento, evidentemente, y poco a poco la intensidad va a ir ganando en importancia al volumen para poder en un periodo más avanzado de entrenamiento estar por encima, entrenar más intenso con menos volumen y poder aquí competir, ¿vale? Aquí se abrió una competición, otra vez se sube la intensidad, se vuelve a bajar el volumen y aquí estaría la competición principal, ¿vale? En los modelos de planificación contemporánea, y en este caso la ATR, pues habría un predominio del volumen sobre la intensidad, pero rápidamente se sube la intensidad, se baja el volumen y ya se puede competir aquí. Posteriormente habría otro macrociclo, ¿vale? Sube la intensidad, baja el volumen y podríamos volver a competir. Y luego otro tercer periodo de entrenamiento. Como veis, la forma iría subiendo, ¿vale? Podemos meter cada vez más cargas, soportar mayores cargas, como consecuencia la forma sería cada vez más alta. En este caso no, en este caso competimos aquí en buenas condiciones y ya está. Esto es una aproximación, como os digo, a ambos tipos de planificación, a ambos tipos de modelos. Quedaros con la idea, quedaros con una imagen general de esto, porque es lo que yo creo que es lo que se puede sacar de esta diapositiva en concreto, ¿vale? Luego, siguiendo con lo anterior, en los modelos, bueno, en el modelo tradicional se desarrollan simultáneamente varias capacidades, mientras que en el modelo ATR, en el modelo contemporáneo, hay un desarrollo consecutivo, es decir, no se desarrollan de forma simultánea, sino de forma consecutiva en el tiempo, ¿vale? Se van concatenando diferentes capacidades aprovechando el efecto residual del anterior. Vamos a poner algún ejemplo. En el macrociclo tradicional, si tenemos un periodo general, como hemos visto aquí, esto sería un periodo general, pues a lo mejor habría que trabajar, según el deporte, claro está, habría que trabajar resistencia de base 1, resistencia de base 2, si queremos trabajar algo de velocidad, algo de fuerza, al final tendríamos que meterlo todo aquí junto. Mientras que en este modelo de planificación se puede trabajar de forma ahí no me sale la palabra, más consecutiva, ¿vale? Aquí podríamos trabajar resistencia de base 1, resistencia de base 2 y ir prolongando estos periodos más en el tiempo durante la primera fase de este ATR, y luego en el segundo ATR, aquí vendría otro ATR, pues esta fase inicial hacerla más cortita para hacer más hincapié en la fase segunda, donde trabajaremos resistencia más específica, ¿vale? Os estoy poniendo ejemplos aleatorios que no sé si quedarán del todo claros. En cualquier caso, si tenéis alguna duda me lo vais comentando. Luego, ¿para quién está adaptado, para quién está pensado este tipo de planificación? Pues la planificación convencional estaría bien aplicarla en deportistas jóvenes que precisan de un desarrollo muy armónico, de un desarrollo muy multilateral. Ya hemos dicho que se desarrollan varias capacidades, pues en deportistas jóvenes eso nos resultaría interesante. En deportistas de iniciación también podría ser interesante, o debe ser interesante aplicar este modelo, ¿vale? Mejor que esto. Entonces, como el desarrollo es mucho más prolongado, mucho más paulatino, pues en deportistas jóvenes y en deportistas que estén iniciándose en el entrenamiento, pues puede ser una buena forma de planificar de forma convencional. También hay gente que solo quiere estar bien en un momento del año. Por ejemplo, me estoy preparando desde enero o desde diciembre un triatlón de larga distancia que voy a disputar en septiembre o en octubre, y no voy a competir más nada en todo el año, o voy a competir simplemente al final de la fase de preparación. Pues oye, pues a lo mejor podría ser una buena forma de planificar esta, porque evita menos lesiones, una forma de planificar mucho menos agresiva que la planificación ATR. Bueno, hablando ya de la planificación ATR, está más adecuada, más enfocada para deportistas de alto rendimiento. Como hemos dicho, los deportistas de alto rendimiento quieren estar en diferentes momentos del año para competir en buenas condiciones. Pues aquí se podría competir, aquí también, aquí, ¿vale? Permite competir en mejores condiciones durante más momentos del año. En deportistas experimentados, evidentemente, es una consecuencia. Si somos deportistas de élite es porque somos deportistas experimentados, ¿no? Incluso si no somos deportistas de élite, hay gente muy experimentada que soporta ya muchas cargas de entrenamiento. Yo recuerdo tener deportistas, o tengo deportistas, mejor dicho, que soportan mucha carga de entrenamiento y que puedo aplicarle estos modelos de planificación, puesto que sé que me lo van a aguantar. En deportistas que están empezando, pues no se me ocurriría.
Vale, vamos a ver los problemas que podemos encontrar utilizando un macrociclo tradicional. Bueno, usando una planificación, una planificación clásica, como hemos dicho, hay un desarrollo de muchas capacidades al mismo tiempo, con lo cual puede ser que en deportistas de alto rendimiento pues no se llegue al desarrollo máximo de cada una de ellas, porque se trabajan todas a la vez. Entonces, claro, en deportistas de alto rendimiento o ya experimentados, pues al trabajar muchas capacidades, pues se produce que ninguna de ellas se desarrolla al completo. Es aquello de aprendiz de mucho, maestro de nada, ¿no? Podríamos aplicar aquí ese dicho. Luego, en hay periodos prolongados de entrenamiento de forma monótona. Tener en cuenta que tenemos un periodo general muy amplio de mucho volumen, de aumento progresivo del volumen, con lo cual para ciertas personas se puede hacer pesado y muy monótono y es otro de los inconvenientes. Poco entrenamiento de capacidades específicas al inicio de la preparación. Al inicio del periodo, en periodo general, se trabaja de forma general, como su nombre indica. Entonces no se tocan situaciones específicas o situaciones concretas de competición. Y eso es otro inconveniente, puesto que cuando digamos de empezar a entrenar específico, quizás es demasiado tarde en determinados deportes. Y luego, pues como hemos comentado, hay una limitación muy importante, que es la de que solo estamos en forma o preparados para competir en un momento del año, que eso para algunos deportistas puede ser una ventaja, pero para otros muchos es un inconveniente bastante grande. Luego, en cuanto a los inconvenientes de la planificación ATR, pues como hemos comentado ya, no es recomendable en gente de iniciación, puesto que es mucho más agresiva, se focaliza más el entrenamiento en cada capacidad en concreto. Entonces, claro, para gente que está empezando, pues no es recomendable aplicársela. Tiene mayor riesgo de lesión, tiene una mayor complejidad organizativa, puesto que hay que hacer más periodos de entrenamiento, tenemos que organizarla en función de las competiciones, cuadrar las competiciones o mejor dicho, cuadrar la planificación con las competiciones. Entonces, claro, todo esto, como pongo aquí, condiciona la planificación en sí y puede ser más complicado a la hora de organizarla. Bueno, vamos a pasar a hablar de planificación inversa. La planificación inversa está muy de moda, puesto que la han puesto de moda deportistas de alto rendimiento, como por ejemplo el equipo Sky. Es un modelo de planificación contemporánea y bueno, vamos a hablar un poquito de ella porque creo que es interesante que tengamos unas nociones básicas y yo aparte también la considero que es una forma de planificar muy, muy, muy apropiada para deportistas de fondo y al fin y al cabo los que estáis escuchando esto casi todos seréis deportistas de resistencia, de gran fondo y posiblemente algunos de vosotros algo experimentados y os pueda resultar beneficiosa aplicar este tipo de planificación. Os la voy a definir con las palabras de Arroyo Toledo, de este autor, que es de donde he sacado la definición que os he puesto aquí. En la bibliografía tenéis un artículo donde habla largo y tendido sobre este tipo de planificación. Vale, la planificación inversa es un tipo de macrociclo de preparación competitiva en el que se entrena y desarrolla la intensidad específica de competición de manera previa al incremento del volumen y entrenamiento aeróbico. Sería aplicar de forma contraria a lo que se hace aquí en la planificación normal, ¿vale? En la planificación clásica. Aquí primero habría volumen y luego intensidad. Pues la planificación inversa sería al revés. Primero se trabajaría intensidad y posteriormente se iría aumentando el volumen de entrenamiento. Esto si lo pensamos de forma fría, en deportistas de fondo sería lo interesante, ¿no? Porque claro, lo específico, por ejemplo, en un deportista que hace Ironman, ¿qué es? Pues lo específico es hacer el volumen en la última parte de la preparación, ¿no? Es lo que sería lo más específico, ¿no? Puesto que el Ironman es un deporte pues, de alta resistencia. O, por ejemplo, un deportista que hace ultra trail de montaña, que se va a tirar 10, 12, 15 horas en la montaña corriendo. Pues sería más interesante trabajar el volumen al final de la preparación. No tiene mucho sentido comenzar imaginad que el deportista va a hacer un ultra o un Ironman en julio y en noviembre está haciendo el mayor volumen de entrenamiento del año. No tiene mucho sentido, ¿no? No sé, es de sentido común. Lo interesante sería meter intensidad primero, posteriormente ir aumentando el volumen, ¿vale? Pues bueno, yo creo que para este tipo de deportistas puede ser muy interesante aplicar la planificación inversa.
Ojo, deportistas experimentados. ¿Por qué? Porque para aplicar una planificación inversa de forma correcta habría que entrenar muy intenso al principio del año. Si no somos experimentados y no estamos preparados, pues posiblemente caigamos en una lesión o en un sobreentrenamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Al final los modelos de planificación, tanto la planificación inversa como la planificación por modelo, el modelo ATR que hoy he comentado aquí, ¿vale? De acumulación, transformación, realización y el macrociclo tradicional, al final, pues son modelos, pero son modelos teóricos. Entonces, cuando nosotros nos plasmamos, más que nos plasmamos, nos sentamos a plasmar una planificación delante de una hoja de Excel o de un folio en blanco, pues al final lo que yo creo que tenemos que hacer es coger diferentes modelos de planificación e integrarlos de forma coherente dentro de una planificación que será la nuestra particular, ¿no? Y podemos utilizar diferentes características de un modelo o diferentes características de otro modelo. Por ejemplo, podemos usar una planificación tradicional los primeros meses de entrenamiento para posteriormente planificar de forma inversa, ¿no? Para planificar o para preparar un objetivo de resistencia, de mucha resistencia, como puede ser un Ironman, un Ultra, una competición de ciclismo, una Marmot, por ejemplo. Entonces, no os quedéis con la idea de que son modelos estancos que no podemos salirnos de ellos, sino más bien quedaros con la idea de que tenemos que coger lo interesante de cada uno de los modelos y utilizarlo en nuestro favor. Sobre planificación inversa, pues yo estoy muy a favor de este tipo de planificación, creo que cada vez más se va a planificar de esta forma y poco a poco vamos a ver más investigación, vamos a ver muchísimo más contenido relacionado con este tipo de planificación. De todas formas, yo quiero hacer un curso sobre planificación tradicional, un curso sobre planificación ATR y un curso sobre planificación inversa, ¿vale? Los tengo planificados para el futuro ir haciéndolos, con lo cual vamos a ir hablando de esto. Hoy no me voy a meter más en cada uno de estos contenidos porque, claro, si no este curso se nos podría hacer eterno. Yo lo que quiero con este curso es daros una idea general de los tipos de planificación y despertar un poco en vosotros la curiosidad por investigar y por ver y por leer sobre este tipo de contenido que os va a resultar muy interesante si queréis planificaros vuestro propio entrenamiento, que al final es el objetivo que yo tengo con la academia, ¿no? Estas fotos diréis, ¿de qué son? ¿No? Bueno, son deportistas, evidentemente, y muchos los conoceréis. El equipo Skate utilizó planificación o utiliza planificación inversa en sus preparaciones. Sun Yan, igualmente, un plusmarquista mundial de 1500 chino, nadador, ha obtenido su éxito a base de planificación inversa. Grant Hackett, plusmarquista mundial de 1500 también, nadador australiano, ya retirado. Mo Farah, también, 5000, 10.000, somalí, nacionalizado británico, ha sido campeón olímpico de 5.000 y de 10.000 me parece, campeón mundial también, bueno, un portento del atletismo. Pues también utiliza planificación inversa para preparar sus entrenamientos. Pues son ejemplos de deportistas de alto rendimiento que están obteniendo sus mejores resultados utilizando este tipo de planificación. No quiero decir que haya que utilizarla sí o sí, sin mayor duda, pero bueno, creo que debemos de tenerla en cuenta y creo que debemos de integrarla en nuestras preparaciones de forma coherente. Como os digo, iremos hablando sobre ello más en el futuro. Bueno, os dejo ya por hoy. Esta segunda clase ya la hemos visto. En la tercera clase vamos a ver ahora sí las unidades de planificación. Macrociclo, mesociclo, microciclo, ¿vale? Todas esas nomenclaturas, todas esas denominaciones que seguro que os suenan a mucho y que son las partes de todos estos tipos de planificaciones, ¿vale? De la planificación convencional, de la ATR, pues todo esto, estos serían los modelos de planificación y luego las unidades de planificación serían las partes más pequeñas de esas planificaciones para ir desarrollando todo el trabajo que hay que hacer en cada una de ellas. Bueno, ya os dejo por hoy, no os doy más la vara, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.